Bienvenido a una lección sobre secuencias aritméticas y secuencias geométricas. Una secuencia aritmética es una secuencia que tiene el patrón de agregar una constante para determinar los términos consecutivos. Aviso como se dice, agregando una constante, pero por supuesto, si agregamos un negativo, sería lo mismo que restruyendo un positivo. Y decimos que una secuencia aritmética tiene una diferencia común. Echemos un vistazo a dos ejemplos de secuencias aritméticas. Para esta secuencia aquí si analizamos esto, debemos reconocer que para encontrar términos consecutivos en la secuencia, agregaría 2. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5, 5 más 2 es igual a 7, 7 más 2 es igual a 9. 9 más 2 es igual a 11, y tanto. Aviso aquí estamos agregando una constante de 2 para encontrar términos consecutivos que significa nuestra diferencia común de igual 2. Esta es la razón por la cual esta es una secuencia aritmética. Si echamos un vistazo a esta fórmula aquí solo por un momento, nos dice que encontremos la diferencia común de una secuencia aritmética. Podemos encontrar la diferencia entre a sub n y a sub n, 1, lo que significa si seleccionamos cualquier término en la secuencia, que sería a sub n, resultaríamos el término antes para encontrar la diferencia común. Entonces, por ejemplo, aviso si seleccionamos estos últimos dos términos, podemos determinar. Al encontrar la diferencia entre 15 y 13, aviso 15, 13 igual 2. Así que si tenemos una secuencia aritmética, podemos encontrar la diferencia común de al seleccionar cualquier término de la secuencia, y tomar el segundo plazo y restar el primer plazo. Mirando nuestro segundo ejemplo, este podría ser un poco más desafío, pero aviso cómo pasar de menos 5 a menos 9. Restruiremos 4 a agregar menos 4 y pasar de menos 9 a menos 13, de nuevo restruimos 4. Y entonces de menos 13 a menos 17, otra vez sustramos 4, y tanto. Y por tanto para esta secuencia aritmética, la diferencia común de igual menos 4. Y otra vez usando la fórmula para determinar nuestra diferencia común, si seleccionamos dos términos consecutivos, vamos adelante y seleccione estos dos últimos otra vez, también podemos encontrarlo encontrando la diferencia entre menos 21 y menos 17. Tenga en cuenta que de igual menos 21 menos 17 que se convierte en más 17. Y por tanto de igual menos 4 que ya encontramos analizando la secuencia. Tan otra vez, si seleccionamos cualquier términos consecutivos en la secuencia, y restricamos el primer plazo del 2 do, si es una secuencia aritmética, tendremos una diferencia común de una secuencia geométrica es una secuencia que tiene el patrón de multiplicarse por una constante para determinar los términos consecutivos, por lo que decimos que las secuencias geométricas tienen una relación común o un cociente común. Así que echemos un vistazo a este primer ejemplo. Si podemos avisar un patrón. Bien, 2 por 3 es igual a 6, aviso 6 por 3 es igual a 18, 18 por 3 es igual a 54, y así. Lo que significa nuestra relación común R igual más 3. De nuevo, vamos a ver esta fórmula aquí para determinar nuestra relación común dada una secuencia geométrica. R igual a sub n dividido por a sub n, que de nuevo significa encontrar la relación común R, si seleccionamos dos términos consecutivos en la secuencia. Si tomamos el segundo plazo que sería a sub n y lo dividirá por el plazo anterior, a sub n, 1, esto nos daría la relación común. Tan nuevo como ejemplo, si seleccionamos estos últimos dos términos para encontrar la relación común, tomaremos el segundo término. 162, dividir por el primer término que es 54 que igual más 3. Otra vez, nuestra relación común. Podemos seleccionar cualquier dos términos consecutivos en una secuencia geométrica para encontrar este cociente para determinar a R. Por lo tanto que mira nuestro segundo ejemplo. Podría ser un poco más desafío para determinar el patrón. Bien, 4 hexasiemens medio de 8, 2 hexasiemens medio de 4, 1 hexasiemens medio de 2, y así, lo que significa que el patrón está dividiendo por 2 cada vez, que es lo mismo que multiplicando por 1 2. 8 por 1 2 igual 4, 4 por 1 2 igual 2, 2 por 1 2 igual 1, y tanto.
Por lo tanto que multiplicamos por 1, 2 para encontrar términos consecutivos. Conocemos la relación común R igual 1, 2. Otra vez también podemos usar la fórmula aquí para determinar nuestra relación común R, así que, al tratar con las fracciones, queremos elegir los dos términos consecutivos que serían más fáciles de encontrar para el cociente. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos estos dos términos aquí, nuestra relación común R igual el segundo término, 1, dividido por el primer término, 2, y como podemos ver, la relación común igual 1, 2. Aviso: si seleccionamos estos dos términos, nuestra relación común sería 4 dividida por 8, que de nuevo, simplemente, a 1, 2. Creo que vamos a parar aquí para este video. En los próximos videos, miraremos varias secuencias para determinar si son aritméticos, geométricos o ningunos. Espero que encontraron esta explicación útil.